Ya es viernes y como todos los viernes le presentamos aquí, Obed Rosas y su servidor, el resultado del trabajo que el equipo de la Unidad de Investigación realiza pues a lo largo de la semana, de manera cotidiana también. Hoy, en esta semana, pues hay asuntos intensos desde el punto de vista periodístico informativo, en vísperas, Obed, de la elección de juzgadores federales y de algunos estados que también elegirán a sus propios poderes judiciales, pero fue una semana que, por supuesto, generó también mucha controversia. Una semana marcada aún todavía al inicio por este reparto que se ha hecho de los llamados acordeones, el pronunciamiento que han tenido las autoridades electorales al advertir que mientras estos consistan en una práctica de coerción de voto, pues detrás de ello deben haber investigaciones, denuncias y todo lo demás. Fuera de eso, pues estuvo hasta el miércoles toda la intención, porque jueves y viernes baja por la llamada veda, que a mí me sorprende que cada año, cada 3 años, estamos ante esta disyuntiva y a veces como que no nos acabamos de adaptar a entender qué implica la veda, qué no implica, que es simple y sencillamente no hacer proselitismo, ¿no? Hasta ahí. Sí, estamos en víspera de la elección y por disposición constitucional, desde hace muchos años eso es una práctica común en los países de democracias consolidadas, pues hay un periodo en el que cesan los actos de proselitismo para que la ciudadanía pondere, valore, analice y decida por quién va a votar. Entonces, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, los medios de comunicación? Pues lo que nunca debemos hacer, que es proselitismo, a favor y en contra. Naturalmente, tenemos que decir quiénes son los personajes y las organizaciones que compiten. Total. Pero no podemos estar aconsejando. Yo por eso, en lo personal, yo no le he respondido a nadie que me ha solicitado un consejo de por quién votar, porque ese es un acto individual. También es verdad que se organizan vecinos, familiares, amigos, y al intercambiar puntos de vista van integrando una lista. Exacto. Eso no es un acto ilegal. ¿No? Yo digo inclusive que es un acto democrático. Es el discernimiento, el análisis, la reflexión, la revisión, el escrutinio ciudadano sobre quienes van a tomar decisiones que los van a afectar, o también omisiones que también los van a afectar. Por eso es importante analizar las trayectorias, las biografías, los orígenes y las trayectorias de los hombres públicos. En este caso, tratándose de hombres públicos que van a cumplir una labor fundamental de impartir justicia. Los que van a tener, de manera particular los ministros de la Corte, la última palabra en litigios entre dos partes. Por supuesto, los jueces, que son los que emiten los primeros fallos, las primeras sentencias que pueden ser revisadas por magistrados en tribunales colegiados. Y luego, si se da el caso, puede llegar hasta la Suprema Corte por la vía del amparo. Esto a mucha gente le parece que muy novedoso, porque en realidad es novedoso. Es único prácticamente, al nivel en el que está planteado, es único en todo el mundo. Es único en todo el mundo la elección, pero el conocimiento de cómo funciona el sistema judicial realmente por décadas fue completamente desconocido. Y la virtud que ha tenido un planteamiento de reforma al Poder Judicial de la Federación es que por lo menos nos ha hecho interesarnos en ese otro poder, en ese poder intocable, en ese poder oscuro, en ese poder profundamente corrupto, que obviamente el que surja de esta elección no debe serlo. Totalmente. Pues de eso se trata este espacio informativo. Bueno, trata también, y con eso vamos a comenzar después de una breve pausa, de Sandra Cuevas y lo que implica una entrevista con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, quizá un personaje menor para muchos,
pero que expone un asunto que sí debe ser interés de todos, la corrupción. Volvemos. También hubo un tema, Álvaro, que hablabas antes de recuadro, antes de las cámaras, y es que también ha generado esta controversia de reclamos, el que no hayas hecho pues tu pronóstico que haces todos los jueves. Digo, claro. Hay un escrutinio ahí también, ¿eh? Sí, hay un reclamo y hay críticas también a mi persona, con mucha razón, porque cada semana los jueves se pronostican heladas y el día de ayer no hubo pronóstico de heladas. Estoy recibiendo muchos reclamos y, bueno, pues desde este espacio se pronostican heladas ya en cosa de horas. Pero será solamente hoy, porque ya el fin de semana, recuerdan ustedes que hay ley seca en la Ciudad de México, evidentemente por la cuestión de la elección. ¿Qué es la ley seca? Es no venta de alcohol. Pero si usted se quiere tomar una helada desde hoy, métala al refrigerador. Pues sí. Y en su casa puede tomar, así es que no hay ley seca si uno toma las debidas precauciones. Totalmente. Y lo que también ha generado controversia, y justamente es este primer tema, fue esta entrevista que hacen a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, este personaje que prácticamente ha desfilado por todos los colores. Ella dice que no ha estado en Morena. Es fácil revisar sus cuentas y si bien no estuvo tal vez registrada completamente, hizo campaña, ahí estaba. Quiso ser candidata de Morena. En Azcapotzalco, claro, evidentemente. Y ya después de ahí, pues, sabemos todo el camino que tuvo, la alianza con Ricardo Monreal, que ella misma lo reconoce, lo expone, los pasos al PRIAN y luego a Movimiento Ciudadano. Pero el tema es que se cuestionó el que se haya entrevistado a un personaje que evidentemente es de interés periodístico, porque fue un actor clave en lo que ocurrió en 2021 en la Ciudad de México, cuando se da este punto de ruptura dentro del oficialismo, cuando Ricardo Monreal opera en contra de su propio partido Morena, implicando que pierdan el corazón de la ciudad precisamente a manos de Sandra Cuevas Nieves. Y ustedes hablan con ella, le preguntan sobre todo lo que existió sobre esta alianza con Monreal, se dice ella traicionada. Revela cuestiones interesantes, al menos de lo que ella dice es cómo Monreal operó en contra de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, orientando a los alcaldes de la oposición para que la atacaran un día sí y al otro también. Digo, no es un secreto para nadie. Quien recuerde y voltea en retrospectiva, fue constante este vapuleo por parte de estos alcaldes, entre ellos Sandra Cuevas Nieves, que ya posteriormente en esta misma entrevista da cuenta de que según la presidenta le ofreció un lugar. No da detalles, simple y sencillamente dice que le dio una lección y que le dijo que se sumara al proyecto. Pero también, Álvaro, les estuvieron diciendo mucho, particularmente a ti, el cuestionarte de que no se le haya cuestionado a Sandra Cuevas sobre el origen de su patrimonio, cuando realmente sí lo hicieron. Se lo preguntaron, le preguntaron precisamente de los señalamientos que existen sobre sus investigaciones en Estados Unidos. Ella dice que incluso hace poco fue a Estados Unidos. Le preguntaron sobre de dónde salieron todas esas cuadros millonarios. Ella dice que los tenía de tiempo atrás, lo cual, si es cierto, usted puede revisar que son una parte, el otro dice que son de consignación. Exacto, es decir, los artistas se las dan, ellas la venden y hacen ahí un acuerdo, supongo, de repartir cierto tipo de ganancias. Sí. Y pues sí, le preguntaron también la cuestión de los grupos criminales, la Unión Tepito, que dice que no conocía. Bueno, se le preguntó todo, al parecer no lo vieron la entrevista, que fue en dos partes.
y quienes están cuestionando. Pero tú cuéntanos cómo fue este proyecto. Es un asunto de interés público. Tal cual. Entrevistar a Sandra Cuevas, a una autoridad, en este caso, quien ejerció la autoridad en la alcaldía Cuauhtémoc, que no es cualquier alcaldía, pero que implica a personajes relevantes de la vida pública de México, muy vigentes, tiene sentido porque tiene que ver con la corrupción también. Si hay a quienes no les gusta que se hable de la corrupción, es cosa de ellos, pero nosotros tenemos la obligación profesional de dar a conocer asuntos que tienen que ver con la corrupción, y este es uno de ellos. ¿Por qué entrevistar a Sandra Cuevas? Porque habla justamente de la corrupción política, que no es solamente la falta de escrúpulos y las traiciones en Morena, con nombres y con apellidos, y la corrupción política del PRIAN también, en esta colusión, en esta corrupción política de nada menos que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, el ex coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Marco Cortés, el ex presidente del PAN, con Ricardo Monreal, que hoy es no solamente el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sino el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de los tres poderes del Estado. ¿Cómo no va a ser de interés público estas conductas de corrupción política que implican al gobierno o a parte del gobierno y a la oposición coludidos? Pero además estamos hablando de corrupción, de uso del poder público, en este caso de una alcaldía, para el enriquecimiento de personajes identificados por la propia Sandra Cuevas. Entonces, la entrevista tiene ese propósito, que usted conozca desde la versión de ella a estos personajes que ella dice que son corruptos. Y tan relevante es lo que dijo, que él ha recibido respuestas. De las partes señaladas. Bueno, la actual alcaldesa del PRIAN, Alessandra Rojo de la Vega, dijo que Sandra Cuevas quiso establecer un pacto de impunidad con ella. Y la alcaldesa dice que ha presentado 40 denuncias por 10 años de corrupción contra no solamente Sandra Cuevas, contra Ricardo Monreal, con otro alcalde, exalcalde de Morena. Entonces, ¿cómo no va a ser de interés público una entrevista como estas? Y el trabajo que uno hace, una entrevista, un reportaje, una nota informativa, una crónica, una opinión, claro que está sujeto al escrutinio, a la crítica. Por supuesto, no debe haber impunidad para nadie. Cosa diferente es atribuir un delito o corrupción. Pero, ¿por qué ha concitado interés la entrevista con Sandra Cuevas? Porque tiene todos estos elementos. La presidenta dijo que no quería opinar al respecto. Bueno, pero el dato sustantivo es la versión que da la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y nosotros no somos autoridad, también hay que dejarlo claro. Nosotros somos periodistas. El periodista busca el dato, busca la revelación, la primicia, y para eso habla con gente, no la tortura para que diga lo que algunos quieren que diga. Apela al testimonio, consigue el dato. Eso no lo pueden entender pues muchos que en realidad actúan en la función del negocio. Nosotros no tenemos ningún interés, simplemente hacer el trabajo sobre asuntos que son de interés de la sociedad. Y cuando hay abuso de poder, cuando hay corrupción, claro que es un asunto que hay que documentar. Y sobre todo porque es una versión, que faltaba escuchar
insisto, sobre un episodio clave de algo que, porque ya había adelantado de este libro de tiempo atrás, su versión con respecto a Monreal, que hay que decirlo, mucho tiempo Monreal en esta alianza decía que solamente era su conocida, su amiga cercana y demás, pero siempre se insistió desde este espacio que ahí hubo una maquinación política, un amaciato entre estas dos partes para tratar de sacar un interés y que pues operó en contra del propio partido Monreal, y también se dijo que Monreal, al no obtener la candidatura presidencial, se estaba acercando a estos círculos de la oposición. Digo, al menos es un testimonio más que corrobora estas versiones. Por supuesto. A ver, nosotros, sin embargo, hemos documentado cómo en 2021 efectivamente hubo una trama corrupta para que Morena fuera derrotado en esas elecciones, como ocurrió en varias alcaldías, pero era desde dentro el sabotaje. Lo que dice Sandra Cuevas tiene que ver con eso, con el sabotaje que hubo desde dentro de Morena para que Morena no ganara alcaldías como ocurrió, porque estaba en disputa nada menos que la candidatura presidencial del 2024 que Monreal quería. Exacto. Entonces, como en el 2018 no fue candidato Monreal, porque también Monreal, desde que llegó a la alcaldía Cuauhtémoc en 2015, hizo arreglijos, pactos, al margen, por ejemplo, de otros alcaldes como de la propia Claudia Sheinbaum. Entonces, claro que tiene sentido hablar de estos temas, y quién sabe cómo operan cosas si no es alguien desde dentro, y este es el caso. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando él y yo empezamos a tener una excelente relación política, laboral, él me dice: Sandra, usted tiene que convertirse en mi aliada y en mi enlace con la alianza. Tiene que sentarme con todos los de la alianza. Y es ahí cuando ya lo veo yo por última vez. Yo le dije: escribí un libro, el cual lo tengo, hay solamente dos libros. 2 copias. 2 copias. Y escribí todo lo que yo pasé con el doctor, todo lo que yo pasé con el doctor, y qué era lo que operábamos en contra de Morena. Entonces el doctor, su finalidad era ser candidato a la presidencia por la alianza. Y todo iba bien, o sea, sí lo íbamos logrando. Sin embargo, él pues empezó a filtrar la información. Marco Cortés se molesta y dice: no, esta relación se va a romper. ¿Cómo es posible que haya filtrado la información? Me hablan por teléfono: Sandra, ¿por qué es tan irrespetuoso tu jefe? No, es que él no filtró nada. No, sí fue él. Y en este momento se rompe la relación, fue un diciembre. Y su mejor amigo, que es Jorge Romero: Sandrita, por favor, vamos a ver cómo recomponemos, bla, 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 bla. Pero ya no se logra componer por lo que él filtra. Y empiezan a haber ahí algunas diferencias. Marco Cortés pues siempre pensó que él tenía los mejores candidatos, bla, bla. Sin embargo, seguía la amistad. Y en todo el tiempo, todo esto viene en el libro que yo escribí, pero viene con detalles. En todo ese tiempo que nosotros hicimos esa amistad, también era el doctor Monreal nos asesoraba a todos los alcaldes de cómo debíamos pegarle a hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso tenía un caos. ¿A qué otros alcaldes, Sandra? A todos, a los 9 de la UNA. De hecho, la UNA Ciudad de México nace por propuesta mía. A ver. Nace por propuesta mía, porque a mí el doctor me decía: Sandra, usted se va a posicionar así, y va a hacer esto y va a hacer el otro, va y se lo propone a los alcaldes. Sandra, se va a ir y se va a presentar al Congreso. Y le va a generar este caos a Claudia. Usted le tiene que exigir porque la ciudad está muy mal. ¿Eso lo contaba usted en su libro? Todo. Usted tiene una copia. ¿Quién tiene la segunda copia? Otra persona. ¿Qué otra persona?
No, otra persona no les puedo decir, pero A ver, ese libro... déjeme a ver si puedo adivinar. Permítame. Ese libro va a salir. ¿Va a salir? Se me ocurre que puede ser Clara Brugada. ¿Puede ser que ella lo tenga? No, ¿Claudia Sheinbaum? no es ningún político. ¿No? No es ningún político. ¿No ha compartido usted tramos de su libro con alguien? No, hasta ahorita con ustedes. Y ahí narra todo esto. Sí, y les voy a decir por qué. Sandra, déjeme le pregunto otra cosa, para antes de brincar, salirnos de ese tema, porque ahí hay muchos detalles sueltos que valdría la pena retomar. Hay un momento en el que entran las autoridades a la alcaldía, usted se va a acordar, y que encuentran propaganda. Había mantas, había volantes de guerra sucia contra Claudia Sheinbaum. ¿Es parte de lo que usted menciona? ¿Era parte de la guerra sucia contra Claudia Sheinbaum? Eso no. Eso no. Eso no. ¿Por qué eso no? Yo algo tenía. ¿De quién era esa propaganda? No, eso sí lo desconozco por completo. Yo les quiero decir algo. Lo que yo hice y lo que yo haga, siempre voy a dar la cara. Yo no digo mentiras. O sea, si yo digo, pues le pegué y le dije, fui yo. Nunca me voy a esconder. Pero esa propaganda la plantaron. O sea, esa propaganda... ¿Quién? ¿Quién la sembró? Hasta el día de hoy no lo sé. No lo sé porque ese día fue muy difícil. Nosotros estábamos en un operativo en las vías de Atlampa. Había helicópteros. Fue un operativo pesadísimo. Fue muy, muy grave lo que pasó ese día en Atlampa y nos llegó hasta las 9 de la noche. Y a mí me hablan y me dicen, aquí hay problemas en la alcaldía. Yo, ¿cómo? Me voy corriendo. No sabía bien de qué estaban hablando, pero yo en ese momento saco de las oficinas al fiscal y al auditor. Les dije, se me van, pero ahorita porque ustedes no tienen autoridad, no tienen facultad de estar aquí, se van. Nos empezamos a decir de cosas, se van, no me interesa. No les puedo repetir las palabras, pero los corrí. Entonces, en eso, ya cuando salimos, en la puerta estaba lleno de policías, de granaderos. Dije, ¿qué pasó acá? Pero eso sí no lo hice yo. Eso no lo hice yo y tampoco tiene que ver el doctor Ricardo Monreal. Eso no, o al menos no me consta, no me consta. Pero estaba dentro de su instalación, por Estaba, eso... Sí, pero pues imagínense, las oficinas son enormes y yo solamente puedo responder por la oficina mía, pero todas las demás... Tenía yo 10,000 empleados. Ahora déjeme regreso, perdón Álvaro, me regreso otro porque me quedé para ir agotando temas o por lo menos tratar de agotar porque es mucho. Es mucho. Cuando usted habla de estos departamentos, oficinas dentro de la alcaldía que le siguieron rindiendo cuentas a Ricardo Monreal, que él quería seguir sacando dinero de ahí, ¿cómo es que usted se da cuenta? ¿Quién le avisa? Le dice, oiga, lo que pasa es que nos reportamos con Ricardo Monreal. Me di cuenta cuando pasó lo de Kiosco Morisco. Porque ellos lo que querían era ya hacerme pedazos. Yo ya tenía el antecedente del Deportivo Guelatao, que ya investigando, yo decía es que es Claudia y es Claudia y es Claudia. Claudia Sheinbaum Pardo. Y ella... muy educada, me manda a decir, no, Sandra, no fui yo. Pregúntale a tal persona, acércate con tal persona. Quien había formado todo lo del Guelatao, que buscaban destituirme de la alcaldía, por segunda ocasión, fue Néstor Núñez, que es el hijo postizo de Ricardo Monreal. Sí. Hijo del exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Sí, otro que se gana los puestos porque vienen de familia de políticos. Y entonces dije, a ver, ya se sumó esta, ya pasó lo de la Polar, ya pasaron varias cosas. No, aquí las cosas están mal. Toda la gente del doctor Ricardo Monreal se van. Y quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque van a decir, bueno, esta mujer ya pasó un año y sigue hablando de lo mismo. No. Les voy a decir por qué estoy platicando esto. Primero, porque ustedes me hicieron el favor de buscarme para la entrevista. Y segundo, la más importante. Tengo un año que yo salí de ser alcaldesa de Cuauhtémoc. Y yo me dediqué a trabajar. Porque no voy a estar rogando puestos, ni le voy a estar pidiendo a nadie que me dé chamba. Si no me quieren dar chamba en la política, pues ni modo, hay que buscarle de otra cosa.
Por eso formé mi empresa. Yo estoy en lo mío, y estoy feliz. Sin embargo, de unos meses a la fecha, la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc se alió nuevamente a partir de enero con el doctor Ricardo Monreal, y entonces entre los dos están haciendo una línea discursiva de Sandra Cuevas, que es corrupta, extorsionadora, que lava dinero, que soy lo peor de lo peor. Entonces, si el doctor Ricardo Monreal está fabricando toda esta línea en medios de comunicación, pagando youtubers, pagando infinidad de medios para que me estén pegando, y no se está quieto, y no le fue suficiente con lo que le pasó a su hija, Catalina Monreal, después de perder como perdió, y me sigue pegando, pues entonces yo voy a hablar lo que tengo que hablar. Porque ahora el que va a perder es usted, y el que va a salir de Morena es usted, para que sepan el tipo de traidor y de persona que es. Yo se lo dije de frente y hoy se lo vuelvo a decir ante medios. Yo no le tengo miedo ni a usted ni a su familia. También en esta semana, digo, desde antes de esta semana, pero particularmente se intensificó en esta recta final, los llamados a no votar de un grupo de personas muy variado y muy curioso. Por una parte, tenemos a Enrique Krause, que hace unos cuantos meses, el director fundador de la revista Letras Libres, en la elección de 2024, Álvaro, hacía este llamado a los jóvenes a salir a votar, a no permitir que se dieran una elección sin que ellos pudieran participar. Meses después, ahora él está pidiendo, o al menos está manifestando, esta cuestión de no salir a votar en esta elección judicial, un llamado en el que curiosamente coinciden otros personajes como Pati Chapoy, Chumel Torres, Alasraqui, Lorenzo Córdoba y Vicente Fox, Claudio X González, incluso hasta el demócrata Roberto Madrazo Pintado también ahí pidiendo no salir a votar. Claro, pero son exactamente los mismos del PRIAN. Exacto. Que el año pasado, fíjate, hace prácticamente un año de la elección más grande de la historia, el 2 de junio de 2024, son los mismos que crearon a ese fenómeno llamado Xóchitl Gálvez, y son los que falsificaron encuestas o se creyeron encuestas falsificadas en el sentido de que iban a ganar. Son exactamente los mismos que defendieron al INE, esa institución prácticamente celestial y bendita, cuando lo controlaban ellos. Exacto. Que fue prácticamente desde su origen. Son exactamente los mismos que, con toda hipocresía, ahora llaman a no votar. Y lo hacen porque también ellos a estas alturas están perfectamente conscientes de que van a ser derrotados por los mexicanos. En ese sentido, los llamados de intelectuales del nivel de Pati Chapoy, de Chumel Torres, pues una animadora de espacios de farándula y otro cómico que se hace pasar por periodista, un personajillo menor que Felipe Calderón encumbró, porque es una fabricación de Felipe Calderón, el tal Chumel Torres, y la Pati Chapoy es una fabricación, obviamente, de Ricardo Salinas Pliego. Pero son del mismo nivel de Enrique Krause. ¿Quiénes son los intelectuales? Son más intelectuales hoy por la influencia que tienen Pati Chapoy y Chumel Torres que Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Pues sí, llegan a más. ¿Quién es hoy Enrique Krause? Yo no menosprecio su obra, pero es una caricatura. Entonces, están en los términos en que están actuando ante la elección judicial y antes ante la elección del 2024 y antes ante la revocación de mandato, están actuando igual estos
estas mentes cultas y preparadas y estos faros del saber que personajes del calibre de Chumel Torres o de Pati Chapoy. Y no se nos olvide una cosa, Enrique Krause fue el inventor de que López Obrador se iba a reelegir y se iba a eternizar en el puesto de presidente de la República. Entonces, Krause se ha equivocado de todas. Fueron los que convocaron a no votar en la revocación de mandato porque eso implicaba la reelección de López Obrador. Finalmente no ocurrió eso, finalmente ocurrieron otras elecciones y finalmente López Obrador hasta se retiró. Y estos siguen actuando de la misma manera. ¿Qué puede ocurrir el próximo domingo? ¿O qué va a ocurrir? Pues que van a volver a perder. Y sabes, van a perder por partida doble. Primero, porque muchos de los candidatos identificados con el oficialismo van a ganar. Y punto número 2, aquellos por los que podían votar para integrar la Suprema Corte y otros órganos del Poder Judicial, ya no van a tener esos votos. Marisela Morales, por ejemplo, la procuradora de Calderón, la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez, candidata a ministra de la Corte y esposa, nos va a volver a acusar de violencia en razón de género del ex procurador general Rafael Macedo de la Concha. Y otros personajes, otra candidata, por ejemplo, Doralicia Martínez Valero, que fue diputada federal del PAN y que ha trabajado para Televisa y es candidata a ministra, ¿se van a quedar entonces sin recibir esos votos? Entonces es una doble derrota, aparte de la inmensa derrota que de por sí implica el conspirar contra la democracia, que eso es lo que representa no ir a votar. Sí, en verdad es interesante ver cómo se ha ido devaluando esa imagen que él quiso construir tal vez y que lo hizo también muchas veces con apoyo de estos apapachos, como diría Héctor Aguilar Camín, las figuras de este Krause del propio Camín, y que hoy hemos visto cómo se han ido pues perdiendo esa relevancia, ciertamente, y como dices, pues al menos en cuestión de difusión pues llegan más los Chumeles y la Pati Chapoy. Bueno, precisamente en ese contexto es que nuestra compañera Nancy Gómez preparó este trabajo. De Pati Chapoy a Enrique Krause y de Lorenzo Córdoba a Carlos Alarraqui, pasando por Chumel Torres, Vicente Fox, Ricardo Salinas Pliego y Claudio X González, han cerrado filas en torno a un mismo objetivo: no salir a votar el próximo domingo 1 de junio en la elección que renovará el Poder Judicial. Algunos de estos personajes que hoy llaman a no votar ya han buscado en el pasado boicotear otros ejercicios democráticos como la revocación de mandato, realizada en abril de 2022. En esa ocasión, grupos opositores, haciéndose pasar por sociedad civil organizada y que en realidad estaban siendo impulsados por Claudio X González Guajardo, el artífice de la alianza PRI y PAN, así como otros políticos de estos partidos, llamaron a no votar, incluso con protestas. Hoy, el escenario es similar. A pocos días de la elección judicial, el bloque opositor sigue convocando en redes sociales a no acudir a votar, a la par de que exconsejeros del INE, como Lorenzo Córdoba, la han calificado como absurda. Comunicadores de TV Azteca y el expresidente panista Vicente Fox también han participado en estas campañas. La campaña actual se promueve con el hashtag Domingo Negro y hashtag No al fraude judicial, y una organización identificada como Resistencia Civil Activa y Pacífica invita a manifestarse el domingo 1 de junio a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Además del boicot, la elección judicial se puede comparar con la revocación de mandato por el porcentaje de participación. En 2022, ese ejercicio reportó una participación ciudadana del 17.5%. 16.502.636 mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas. Y aunque no fue vinculante, el entonces presidente López Obrador lo calificó como un éxito completo, en donde la gente actuó con mucha responsabilidad.
Ahora, para la elección de personas juzgadoras, el INE prevé una participación del 20%, es decir, un nivel mayor al de esta consulta, pero apenas una tercera parte de lo que se reporta en las elecciones presidenciales, que suelen tener una participación cercana al 60%, parámetro que se reduce al 45% para las elecciones intermedias. Otro ejemplo es la consulta popular sobre si habría que enjuiciar a los expresidentes y que atrajo solo al 7% de la lista de electores. A diferencia de las elecciones convencionales, las y los candidatos de este proceso electoral judicial no recibieron fondos ni públicos ni privados para hacer campaña. Podían usar sus recursos personales hasta un tope de 220,000 pesos. Por comparar, los candidatos a la presidencia de México podían llegar a gastar 660 millones de pesos y los aspirantes a la Cámara de Diputados más de 2.2 millones de pesos. Además de que en esta elección, los candidatos tuvieron prohibido hacer publicidad en medios de comunicación, lo que en gran medida ha repercutido en un desconocimiento de las y los aspirantes a los diferentes cargos. Todavía, pues la víspera de la elección, hoy que es viernes, han estado circulando los famosos acordeones. Circularon a lo largo de la campaña de candidatos a juzgadores y lo víspera. Y lo más seguro es que van a seguir circulando todavía hasta el día de la jornada electoral. ¿Por qué? Es una elección compleja. Es una elección que evidentemente implica una serie de nombres y la gente que va a ir a votar, que tiene disposición de ir a votar, pues puede estar familiarizado con algunos candidatos, particularmente de la Corte. Pero ¿por quién va a votar, por ejemplo, para juez de distrito en el lugar donde vive? Un juez de distrito es una zona geográfica del país y a ese juez le corresponde atender juicios. Bueno, ahí hay candidatos. Es difícil, realmente es difícil saber la trayectoria. A pesar de que ha habido campañas y a pesar de que en la página del INE hay trayectoria de los aspirantes, pues es difícil. Entonces, ha generado controversia porque circulan. ¿Quién las pone a circular? Por ejemplo, se ha concentrado en Morena las acusaciones. ¿Y por qué se han concentrado en Morena las acusaciones? Porque es el partido que impulsó esta reforma y esta elección. Y claro que es el partido o la coalición o los gobiernos que están interesados en que esto ocurra. Bueno, ¿pero eso significa que son los únicos? No. Hay también otros acordeones en otros lugares de la República y aquí mismo en la Ciudad de México. La propia autoridad electoral lo ha advertido, lo ha confirmado en el tema de cómo, por ejemplo, en alcaldías en donde gobierna el Partido Acción Nacional, por poner ejemplos concretos, se difunden estos acordeones que son acordeones impresos a color, o sea, que también bien hechos, exacto, en los cuales pues lo que están es llamar a votar por candidatos pues que son ligados precisamente a esos grupos políticos. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en Nuevo León, donde gobierna, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano. Lo mismo ha sucedido en Chihuahua, donde también está gobernando el Partido Acción Nacional. Ahí lo que están haciendo... En Guanajuato, apenas ayer la gobernadora de Guanajuato, Livia Denis Muñoz Ledo, dijo que ella iba a votar. No se van a elegir en Guanajuato Poder Judicial local. Sí, solo es federal. Solo es la federal. ¿Por quién va a votar? No la gobernadora, porque ahí se va a movilizar el PAN. Van a apoyar a candidatos al Poder Judicial Federal que ellos identifican como suyos. Entonces, es una simulación decir que solamente son los de Morena. No, el PAN anda vuelto loco, el Partido Movimiento Ciudadano y el PRI, que su dirigente nacional dice, no vamos a votar, no, es una farsa. Y se andan moviendo para apoyar a algunos.
Sí, evidentemente se está dando, es como en el discurso, no voy a hacer comparsa de la oposición, ¿no? De este fraude, pero operativamente están desplegando toda una maquinaria, como también lo está haciendo el oficialismo. Me llegaba hace rato una denuncia ya de que en Ecatepec, hoy, hace rato estaban repartiendo personas que se decían representar a Morena, que eso también es importante, los hechos, ¿no? Se dicen representar a Morena y entregaban estos acordeones ya bien elaborados, a color, y que decían por dónde. Ahí el tema es cuando te llegan y te dicen por quién tienes que votar. Nadie te puede decir por quién tienes que votar, ¿no? Es inducción. Exacto. Puede interpretarse como inducción al voto. Eso es indebido y es un delito, igual que la coacción, es decir, obligar. Ahora usted reciba el acordeón que se reparte y usted va a decidir. Mientras eso mientras no haya presión, puede repartirse. También eso es importante decirlo. Si se le condiciona a usted un programa social, por ejemplo, se lo van a quitar o le van a ofrecer dinero, ese sí es un delito. Pero usted puede en su acordeón reflexionar y decir, pues sí, yo no sé quién sea esto, pues voy a votar por este, ¿no? Hay que decirlo también, eso fue parte de las campañas. Sí. ¿Quiénes? Pues sí, yo era el candidato a juez, dice, ¿de dónde me cuelgo? Pues yo hago 1000 acordeones para que ahí aparezca mi nombre. En una de esas hay 50 personas que votan por mí. Pues ya sabes. Y a veces con esas son suficientes para darle el gane. Y sobre todo si no van tantos. Mira, el tema, tú lo has expuesto y reconocer, no es que los acordeones es algo ilegal, que eso también hay que decirlo. Yo mismo ya hice mi acordeón, que es mío, personal, claro, que yo lo elaboré, y creo que lo han dicho ustedes. Es cuestión, ustedes los periodistas en los distintos espacios, no hay nada malo en eso. Simple y sencillamente es una tarea que uno, creo yo, debe hacer. No es una tarea fácil, ¿no? A mí me tomó 3 días estar checando candidatos y demás. Y, por ejemplo, ahí donde yo vivo, mi tío, que ya es grande, también se tomó su tiempo para hacerlo. Y me decía, oye, yo voy a votar por... ¿Está bien? Pues cada quien vota por quien quiere. Claro. Totalmente. De la misma manera que no actuamos... somos siempre escrupulosos en el ejercicio de nuestra actividad informativa, lo somos ahora, por ejemplo, en este caso, en este programa, en el que no podemos decir nombres, tampoco. Nosotros elaboramos un trabajo sobre los acordeones, justamente, el equipo, y nosotros no vamos a decir, ni lo dijimos a lo largo de la campaña, por quiénes votar y por quiénes no votar. No, es una decisión personalísima del ciudadano al ir a las urnas. Y son hechos, el que están estos acordeones, tan es un hecho que las autoridades electorales, reitero, han manifestado su postura sobre estos temas, han dicho que se va a investigar, incluso han hecho lo conducente, y precisamente este trabajo está basado en lo que son hechos que ya han sido confirmados y reconocidos por las propias autoridades electorales y que llevó a cabo nuestra compañera Dulce Olvera. En la semana previa a la elección judicial, ciudadanos han recibido acordeones que plantean votar por específicos candidatos a juzgadores a nivel local y federal. Algunos de los nombres son cercanos a políticos de oposición, particularmente al PAN y a Movimiento Ciudadano, y otros cuantos al propio gobierno, pero otros aspirantes que aparecen se han deslindado de esta práctica ante el INE. La consejera electoral Diana Rabel detalló que desde la semana pasada abrieron 2 procedimientos especiales sancionadores por denuncias de casos de reparto de acordeones de servidores públicos en Nuevo León y la Ciudad de México. También se abrieron cuadernos auxiliares por deslindes que recibieron de 3 candidaturas. Por su parte, el INE informó en un comunicado que ya notificó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la validez de estos folletos será materia de revisión por parte del Tribunal Electoral. Por ejemplo, en la Ciudad de México, personal de participación ciudadana de la alcaldía opositora Miguel Hidalgo, bajo gestión de Mauricio Tabé, entregó acordeones
para candidatos a juzgadores locales. Esta práctica, según información compartida, sin embargo, se replica en las opositoras alcaldías de Cuauhtémoc y Benito Juárez. En la boleta verde para jueces de la capital, se propone votar por la 03, Carla Yolanda Cabello Vázquez, una abogada cercana al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabé, uno de los panistas del bloque opositor en la Ciudad de México. Del mismo acordeón, a nivel federal, en la boleta amarilla para jueces de distrito, se propone votar por la opción 29, Yamil Villalba Villarreal. Yamil trabaja en la ponencia de la consejera de la Judicatura Federal, la magistrada Lilia Mónica López Benítez. La magistrada, junto con la ministra presidenta Norma Piña, fueron las únicas dos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal que votaron a favor de continuar con el paro de trabajadores del Poder Judicial contra la reforma. En ese mismo acordeón impulsado por la alcaldía de Tabé, pero para magistrados de circuito, se propone votar por Víctor Manuel Rocha Mercado, secretario de estudio en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El ministro Alcántara Carrancá fue quien propuso el proyecto para invalidar el voto popular de juzgadores, pero el Pleno de la Corte no alcanzó la mayoría para aprobar discutirlo y se desestimó en noviembre pasado, aunque también ese mismo acordeón para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se propone a la consejera Celia Maya y al consejero Bernardo Batis, abiertamente afines a la Cuarta Transformación, así como Eva Verónica de Guives Zárate, quien fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la terna para la Fiscalía General de la República. También esta semana, Álvaro, en la conferencia mañanera, revive un caso, revive a partir de un hecho que desencadena una serie de conexiones, todas ellas apuntando a la corrupción. Me refiero al tema del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, el priista, digo priista porque lo quiso desafiliar el PRI, pero al final perdió el PRI en su propio recurso de querer deshacerse de este personaje, a quien el gobierno de Javier Corral Jurado, entonces panista, hoy en Morena, le retiró una serie de propiedades y resulta que las ha ido recuperando, y en una de ellas, en su rancho El Saucito, detectaron represas ilegales que estaban evidentemente ahí conteniendo y quedándose con una importante cantidad de recursos hídricos. La quitan, se deshacen de ella, lo recuperan y lo denuncian en el gobierno federal. En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Conagua, Efraín Morales, lo da a conocer, y ahí es recuperar de nueva cuenta todo lo que hay en torno a un personaje que pues a la fecha ya salió de su encierro en este amaciato con Maru Campos, que aunque es del PAN, realmente ha pertenecido a su grupo político. Incluso en su momento se denunció que era parte de esta nómina de el propio... No, y se probó. Y se probó, del propio César Duarte Jaques. El caso Chihuahua es un caso nítido de contubernio, de amaciato entre dos entes profundamente corruptos. El exgobernador priista César Duarte y la gobernadora panista María Eugenia Campos. Una simbiosis corrupta que es en realidad lo que ocurre en el país, el PRIAN, profundamente corrupto. Y el caso del agua, este acaparamiento de este recurso fundamental, es lo que los ha vuelto a unir en este caso, y el hecho de volver a hablar de la simbiosis corrupta, del maruduartismo, como le llaman en Chihuahua, pues es hablar otra vez de la alta corrupción en México. César Duarte, vinculado, por supuesto, al desvío multimillonario de recursos públicos para las campañas del PRI, no solamente en Chihuahua, sino en otros estados. Es hablar también de este contubernio para la impunidad por ese saqueo a Chihuahua y a otros lugares del país. Entonces, tiene mucho sentido que a partir del robo del agua, pues es, al final de cuentas, el robo de un recurso que pertenece a la nación y a los mexicanos, que qué bueno que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum esté tratando de poner orden en Chihuahua,
como está tratando de poner orden en todo el país. Pero este caso es maravilloso de esa corrupción que tiene que ver inclusive con lo de Sandra Cuevas y Monreal y la cúpula del PAN y del PRI. Todo eso es lo que hay que sacar, extirpar, que se cure. Si no, ¿cómo? ¿Callando? ¿Siendo cómplices? Aquí no. Vamos a ver estos fragmentos de entrevistas. En una hablaron con Javier Corral, el senador Javier Corral, y en otra con el subdirector de Conagua, que también nos da detalles precisamente de cómo ha operado o cómo operó a nivel político con Corral y a nivel del robo de agua con la Conagua. Vamos a verlo. Durante la administración de María Eugenia Campos, Álvaro, Alejandro, se le han estado regresando, devolviendo distintos bienes a César Duarte. Simplemente quisiera recordar que durante lo que se denominó la Operación Justicia para Chihuahua, que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado durante mi administración, se aseguraron 139 propiedades. Se le inmovilizaron al exgobernador. 87 bienes inmuebles fueron asegurados y se embargaron alrededor de 50, un poco más, 52, 54 predios rústicos cuya extensión en su conjunto fue de aproximadamente 37.900 hectáreas. Repito el dato, 37.900 hectáreas. Lotes y fincas urbanas, un penthouse en condominio, etcétera. Hay que recordar que este conjunto de bienes en su momento ascendió aproximadamente a 500 millones de pesos. Algunos de estos bienes asegurados pasaron mediante resoluciones judiciales bajo la figura de abandono a la propiedad del Estado de Chihuahua y se recuperaron en forma definitiva. Habría que recordar que pasó al dominio del Estado de Chihuahua el rancho más grande, ubicado en Jiménez, un rancho de aproximadamente 30,000 hectáreas. Hay que recordar que Duarte siempre quiso tener el rancho más grande del estado y fue comprando varios predios en Jiménez para, entre todos ellos, hacer el rancho más grande, el rancho Santa Rita. Bueno, debo decir que aparte de eso se le embargó y también pasó a propiedad del Estado mediante la figura del abandono un predio destinado a la hidroponía en la región de Villa Matamoros, cerca de Parral. En Parral mismo se le fueron embargados y pasaron a propiedad del Estado varios inmuebles en la zona histórica. Y obviamente pues vehículos de motor, maquinaria agrícola, miles de cabezas de ganados. Sin embargo, en las últimas fechas y bajo la administración de María Eugenia Campos, se ha realizado la devolución de al menos 8 propiedades al exgobernador César Duarte. Entre ellas, el aseguramiento local se levantó del rancho El Saucito, que tiene alrededor de 600 hectáreas, el rancho Mesa de las Ajuntas de 1,095 hectáreas, el rancho El Tarais de 1,211 hectáreas, el rancho de En Medio de 551 hectáreas, y así se le han ido regresando. El rancho de la Mesa también de 500 hectáreas, se le han estado regresando. Estas propiedades que se le han estado devolviendo a Duarte es en el municipio de Valleza y en la región de Parral, y le fueron restituidas en los últimos tiempos.
Efectivamente, algunas de ellas por resoluciones judiciales locales y también de amparo, porque Duarte, además de la protección de María Eugenia Campos, ha tenido la protección de un grupo de juezas y jueces pues muy corruptos, que le han lavado de varias de sus culpas, de sus responsabilidades, y le han ido devolviendo. Sin embargo, este rancho donde está los presones, y ahorita les voy a platicar una historia todavía más interesante, porque en realidad quiso construir con dinero público, y se hicieron trámites en Conagua, una presa, la presa La Boca, en donde estaba programado construirla también dentro de su rancho. Hijo. Y esta era ya de consideración, incluso consiguió una autorización de factibilidad, pero se empezó a generar un movimiento muy fuerte entre ejidatarios, entre productores, ganaderos, y se levantó un movimiento muy fuerte un año antes de que Duarte terminara el gobierno. Incluso la Conagua terminó parando toda la obra, pero iba a ser una presa que se iba a colocar en el centro de su rancho, incluso iba a derivar a otro rancho que tiene más abajo, ahí por esa región de Valleza. Sin embargo, el rancho El Saucito, es muy importante decirlo, se le quitó el aseguramiento local, pero la Fiscalía General de la República fue a asegurarlo también por las investigaciones que la propia Fiscalía General de la República lleva en contra de César Duarte por distintos delitos. Y ahí es donde se dio este fenómeno de la construcción de estos presones, de este pozo irregular, pues porque además de robarse los recursos del pueblo de Chihuahua, el dinero, pues también se ha robado el agua desde hace mucho tiempo. Esto estaba inactivo, pero ahora que ya le devolvieron de alguna manera la posesión, pues empezó a echar a andar de nuevo todos los mecanismos hidráulicos de estos ranchos en donde, pues de nueva cuenta, César Duarte se pasea, pues literalmente como en su casa. ¿Qué fue lo que aconteció en ese rancho de César Duarte? Se le notifica que no cuenta con autorizaciones para tener represas, para tener para sí agua, y se emprende una acción de carácter administrativo que después, ahorita si quiere lo platicamos después, deriva en una suspensión dictada por un juez. ¿Puede usted explicarle al auditorio qué aconteció? Con mucho gusto, Álvaro. Sí, efectivamente, el día de ayer, la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno de México, emprendió acciones tendentes a demoler una presa, 4 represas, cegar algunos aprovechamientos de agua que había en el rancho que se llama El Saucito, que es identificado como El Saucito, y que pertenece efectivamente al señor César Duarte Jaqués. Acudimos, empezamos el procedimiento. Previamente ellos fueron notificados de esta acción que íbamos a emprender como Comisión Nacional del Agua. ¿Por qué lo hacíamos? ¿A partir de qué lo hacíamos? Se hicieron procesos de inspección. Esos procesos de inspección que realizamos arrojaron que efectivamente en un cauce, el cauce de un arroyo que desemboca en el río Las Agujas, había sido retenido, desviado, para la construcción de esta presa que se conecta con 4 represas más. Y entonces, como tú sabes, la Constitución establece que el agua, los ríos, los lagos y acuíferos son propiedad de la nación. Y para que tú puedas hacer uso de ellos, es necesario que cuentes con una concesión. Le corresponde al Ejecutivo administrar las aguas de este país a través de la Comisión del Agua. Al confirmarse que no tenía esas concesiones, entonces se inició un procedimiento sancionador que derivó en 2 cosas: una sanción económica y por el otro echar atrás lo que tenía ahí construido. Es por eso que acudimos ayer, cuando se estaba ejecutando la acción. Vale decir que esto es muy importante para lo que viene, que él tuvo en todo momento derecho de defenderse y aportar lo que a su derecho convenía.
debo también señalar que él fue escuchado, pero vencido en juicio, hasta la última instancia. Toda la cadena impugnativa intentó por último un amparo y el Poder Judicial no le otorgó ese amparo. Con esa base es que nosotros acudimos al rancho. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, las sentencias son de buena fe. Se le dijo, tienes determinado tiempo para hacerlo tú, ¿no? ¿Para qué? Para cegar los pozos y para demoler las represas, ¿no? No y lo después, hizo. al no hacerlo, pues debo decir que en una situación como la que se encuentra Chihuahua, de un muy alto estrés hídrico, tener almacenada el agua, usarla para uso privado, ¿no? Que es para abrevar a un ganado que tiene dentro de la instalación, pues lo que significa es que estás dejando de lado a mucha población que necesita esa agua. Y es por eso que hicimos estas acciones y logramos el derribo de una de las represas, desfogamos 2 de esas represas y empezamos a desfogar la más grande, la presa, y también clausuramos ya los pozos, y cuando estábamos en ese proceso de manera espontánea y reitero, no obstante que ya se había cumplido toda la cadena impugnativa, un grupo de ciudadanos espontáneamente decidieron promover un incidente para que no pudiéramos seguir ejecutando la acción. Ese es el resumen muy general, Álvaro, Alejandro. En Chihuahua, César Duarte Jaques, el exgobernador del PRI amafiado con la actual gobernadora del PAN, María Eugenia Campos, no es el único que roba el agua de la población. Hay una hidromafia en esa entidad, pues también impune, Obed. Nuestra compañera Dulce Olvera habló con la Contraloría Ciudadana Estatal, pues, que da seguimiento a todos estos temas, aspectos que rodean el uso indebido de los títulos de concesión de Conagua, y ahí lo que ella detectó es que esta hidromafia está compuesta por exfuncionarios estatales de Conagua, en particular con un exdelegado de Conagua que permitió que un sujeto que es identificado como prestanombres del gobernador César Duarte pudiera explotar un acuífero para producir nuez, y en esta misma red también ha permitido que productores menonitas y de agroindustriales pues también sobreexploten acuíferos en zonas que de por sí ya son delicadas, allá en el norte, donde se generan también estas sequías. Y Dulce Olvera va dando cuenta sobre todo el tema de Duarte, cómo usted puede buscar en la red donde están los registros y no va a encontrar evidentemente el nombre de César Duarte. Y ahí explica Dulce precisamente por qué. A través de un sujeto que es identificado, señalado como un prestanombres, es como tiene acceso a estos títulos de concesión de agua, como también lo tienen otros productores que exceden al extraer recursos, reitero, en una zona pues que vive estrés hídrico. Vamos a ver este reportaje que preparó nuestra compañera Dulce Olvera. Entre juicios y extrabajadores de Conagua, empresas y menonitas han logrado producir nuez y manzanas en acuíferos sobreexplotados de Chihuahua, incluyendo a un prestanombres del exgobernador priista César Duarte, a quien le destruyeron una presa ilegal en un rancho. Esta hidromafia también ha dejado que productores menonitas y de la productora agroindustrial de manzanas La Norteñita sobreexploten acuíferos por años. El REPDA de la Conagua muestra que la empresa Agroindustrias BVM recibió en un solo día, el 20 de agosto de 2013, 125 constancias de libre alumbramiento para uso agrícola del ya sobreexplotado acuífero Llano de Gigantes, en el municipio de Saucillo, donde se producen árboles de nogales para nueces. El principal accionista de esta empresa agroindustrial es Sergio Aguilar Weber, un empresario y expresidente seccional del PRI, señalado de ser un prestanombres del exgobernador César Duarte, quien estuvo encarcelado por enriquecimiento ilícito, y quien dio estas 125 constancias a
empresa Agroindustrias BVM fue el exdelegado de Conagua de Chihuahua, Alex Levarón González, exdiputado priista y productor de nuez, originario de la colonia mormona Levarón, en el municipio de Galeana. El senador por Chihuahua, Juan Carlos Loera, que entregó un informe a Conagua sobre estas irregularidades, dijo: es clara la existencia de una red política que involucra a los exdelegados de Conagua y de Semarnat en la entidad, encabezada por Duarte, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la situación continúa con la actual gobernadora María Eugenia Campos. En cuanto a los productores menonitas, el productor de El Barzón, Martín Solís, expuso que aunque el acuífero Laguna Santa María está sobreexplotado, se tiene el registro de más de 800 constancias de libre alumbramiento. La gran mayoría pertenecen a productores menonitas, como muestra la REPDA. Además, la principal productora de manzanas en Chihuahua, Agropecuaria La Norteñita, posee decenas de constancias de libre alumbramiento y otras decenas de títulos de concesión en el sobreexplotado acuífero Laguna Santa María. A pesar de que es una zona de veda, mediante un juicio contra Conagua, esta gran productora de manzanas obtuvo concesiones de agua en octubre de 2019. Otro tema que preparamos esta semana son estas conexiones que tiene el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, con grupos de derecha. Sí, es confirmado, y quien primero lo celebró haciéndole su cena, su gala y demás, fue Eduardo Verástegui, el actor guadalupano, trompista. Hipócrita. Sí, por eso, de todos servil, lados es. vendepatrias. Tal cual, un trompista que ahí estaba rindiéndole pleitesía a Ron Johnson, que lo hemos dicho, lo hemos expuesto, un exagente, es formación militar, pero también exagente de la CIA, quien como parte del Comando Sur fue determinante en todas estas intervenciones que hubo en América del Sur, y ya como embajador su papel en la guerra contra las maras, en su relación con Nayib Bukele, fue pues también determinante. El propio Ron Johnson es amigo, o sea, ahí fotografiado con otro sujeto que también representa a la derecha, Eric Prince, este mercenario al servicio de Trump, que se ha ahí estado metiendo sus milicias privadas a lo largo del continente, que ahora quiere deportar quiere con sus empresas ayudar, es decir, sacar beneficio de las deportaciones y brindar logística. Y dando cuenta de quién es Ron Johnson y sus relaciones, también nos permite ver qué tipo de intereses van a estar detrás de él ahora que esté ya operando en forma aquí en México. Reitero, un exagente de la CIA con formación militar que se pasea con los círculos más de derecha en cenas y demás, pues evidentemente nos recuerda sobre todo estos pensamientos injerencistas que existen de estos grupos políticos en un momento en el que Trump ha reiterado cada vez que tiene la oportunidad sus deseos de bombardear y de luchar contra los cárteles en suelo mexicano. El solo nombramiento de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México es una provocación. Es un coronel retirado del ejército. Es uno de los jefes de la CIA, el órgano de espionaje de Estados Unidos, intervencionista, injerencista, invasor inclusive. Ron Johnson fue combatiente en El Salvador contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la guerrilla salvadoreña que triunfó. Es un personaje que estuvo en las invasiones de Irak, de Afganistán. Es un personaje que tiene una red de relaciones con mercenarios, que tú te has encargado, Beth, de acreditar quién es Prince, este magnate de los mercenarios que se alquilan literalmente para matar. Es amigo de Bukele, del presidente de El Salvador, donde fue embajador, me refiero a Ron Johnson, y es un personaje que no hay que perderlo de vista. Y este es un trabajo de nuestro compañero Manuel González. Apenas unas horas después de que Ron Johnson, el flamante nuevo embajador de Estados Unidos en México, fuera avalado por el Congreso de su país y enviado al nuestro, acudió a una cena organizada por el ultraderechista Eduardo Verástegui, a quien llamó su hermano. A la velada también asistieron su esposa Alina Johnson, Carlos Slim Domit y el cantante Emanuel. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a México,
a mi hermano Eduardo y a todos los presentes, mencionó el embajador durante la reunión, como quedó atestiguado en un video de la cena difundido por redes sociales. La reunión fue difundida por el propio Verástegui a través de redes sociales. El actor y político, quien fracasó en lograr una candidatura presidencial independiente en 2024, es opositor del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ha sido promotor del intervencionismo de Estados Unidos para hacer frente a los cárteles de la droga. La cita ocurrió el viernes 16 de mayo, un día después de su llegada a tierras mexicanas. Una de sus primeras acciones fue visitar la Basílica de Guadalupe. Apenas un día después, Johnson fue recibido en la Secretaría de Relaciones Exteriores por el canciller Juan Ramón de la Fuente, con quien sostendrá la mayor parte de la relación bilateral. El lunes pasado, visitó Palacio Nacional para entregarle sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un nuevo guiño, uno para con sus más cercanos, que suelen estar ligados con las ultraderechas, pero no es el primero ni el único. Antes de ser nombrado para el principal puesto diplomático de México, Johnson ya había pasado por la Embajada de El Salvador entre 2019 y 2021. Ahí, revela el diario The New York Times, forjó una relación inusualmente cercana con el presidente salvadoreño. La relación entre Johnson y el presidente salvadoreño Nayib Bukele era tan cercana que preocupó a algunos funcionarios, señala el periódico estadounidense. Tras dejar el ejército, Johnson se integró a la Agencia Central de Inteligencia. Ahí dirigió operaciones sensibles a escala global, incluidos múltiples despliegues en zonas de guerra en Afganistán e Irak, durante la época de la guerra contra el terrorismo lanzada por el presidente George W. Bush Jr. El pasado 18 de enero, también en sus redes sociales, Verástegui mostró una foto reveladora. Se trata de una cena en Washington que mantuvo con Johnson y Erik Prince. Prince es, de acuerdo con el diario inglés The Guardian, el mercenario más famoso de la era contemporánea y fundador de la ahora desaparecida empresa militar privada Blackwater. Durante un tiempo fue un prolífico corsario en la guerra contra el terrorismo, acumulando millones en contratos del gobierno estadounidense al proporcionar mercenarios a la CIA, el Pentágono y otras entidades, añadió. El embajador Johnson dijo esta semana que llegaba a México para trabajar con Sheinbaum. Compartimos nuestra integración económica y lazos culturales. Estoy aquí para trabajar junto con la presidenta Sheinbaum y su equipo en temas de interés como la seguridad, la frontera y la migración. Las muchas llamadas entre nuestros presidentes reflejan la importancia de nuestra relación y prioridades compartidas, mencionó el diplomático. Queremos siempre buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, comentó la presidenta unas horas antes de recibir sus cartas credenciales. Pero por ahora, los guiños y los antecedentes dicen otra cosa de Ron Johnson. Hablábamos de Ron Johnson, de sus ligas con la derecha, con Bukele, pero también hablábamos de este personaje, Erik Prince, precisamente dentro de la unidad. En este programa Close Up también preparamos un perfil sobre este sujeto, Erik Prince, un mercenario, tal cual, trompista en el sentido... Un mercader de la muerte, un cual. Asesino con sus tropas alquiladas al mejor postor. Sí, y por eso digo, se dice trompista, pero dices, realmente ellos sirven a quien le pague. Él fue donatario en el gobierno de Donald Trump, es el fundador de esta empresa que ya ha cambiado de nombre, que es Blackwater, la cual estuvo relacionada con, fue totalmente responsable del asesinato de civiles en Bagdad en 2007, en el que pues prácticamente mataron a civiles pues porque pudieron o porque les ordenan, sí, porque les da la gana. ¿Qué pues sucede 7 años después? Condenan a quienes estuvieron en esta operación. ¿Y sabes qué le sucede años después? Donald Trump los indulta. Tal cual. Y es un personaje que también tiene bastante interés de meterse, por una parte, en el tema de las deportaciones, ofreciendo sus servicios. Y él ya dijo, el gobierno no va a poder con la capacidad de volumen.
van a necesitar de la industria privada. ¿Y quién es la industria privada? ¿Quiénes son los privados? Pues él. Además lo vemos, ya se metió a Haití, Álvaro. Hasta esta semana se reportó, ya se metió a Haití con sus escuadrones de la muerte, ya se metió a Ecuador. Está en El Salvador con esto del tema de las deportaciones. Él fue uno de los ideólogos de este plan de mandar a la CECOT, esta prisión de terroristas, que es prácticamente un Guantánamo, a los migrantes, en su mayoría venezolanos. Muchos de ellos ni siquiera son delincuentes, ya en un caso se demostró que no. Y este personaje, Erik Prince, es importante, un espía, digo espía porque fue exagente, sirvió a la CIA, pero también elaboró operaciones de espionaje a demócratas y a sectores tanto sindicales como activistas que se oponían al gobierno de Donald Trump. Es un mercenario, literalmente, un magnate que ha hecho su fortuna a partir de la muerte, un mercader de la muerte. Y este es el trabajo que Obed nos preparó para que también usted no lo pierda de vista, porque andan sobrevolando México, Sí, ¿no? Personajes como este. Vamos a verlo. El regreso de Prince y la conexión Bukele. Eric Dean Prince, o Erik Prince, como prácticamente todos lo conocen, se trata de un trompista muy ligado a este movimiento MAGA, Make America Great Again, que ha vuelto a orbitar en torno al primer círculo de Donald Trump, luego de que en la primera administración del magnate republicano quedara relegado por el círculo menos extremista que se colocó alrededor del Trump y que impidió que muchas de estas voces radicales tuvieran eco en las decisiones de su primera gestión. Se trata de un heredero multimillonario de una empresa de autopartes que recibió por parte de su familia allá en Michigan, pero también es de un SEAL de la Marina, es decir, con formación militar, pero particularmente de un contratista fundador de la empresa Blackwater, esta firma paramilitar que recibió jugosos contratos durante el gobierno de George Bush, hijo, y que estuvo implicado en una masacre perpetrada en 2007 en Bagdad, Irak, que llevó a que se hicieran serios cuestionamientos sobre las regulaciones de militares privados que fueran desplegados en estas misiones imperialistas de Estados Unidos en Medio Oriente. Prince también es hermano de la secretaria de Educación de Trump, esta Betsy DeVos, y además él fue uno de sus asesores en la primera administración, que como le he comentado, pues prácticamente quedó relegado, fue retirado de las juntas que había ahí en el Pentágono, de los altos mandos de seguridad. De hecho, ahora con su regreso, que ahorita les voy a platicar en dónde ha estado el meollo de su regreso, ha vuelto a aparecer cada vez más en esas reuniones. CNN reportaba que incluso se le ha visto en algunos chats donde se maneja información confidencial. ¿Por qué ha regresado? Resulta que Erik Prince ha estado de tiempo atrás prestándole atención a un personaje, pues, de la derecha, con corte dictatorial, cuestionado por el desempeño que ha tenido, sobre todo de perseguir a la disidencia. Hablo de Nayib Bukele. Nayib Bukele, al igual que Erik Prince, desfilaron en la CIPAC allá en Estados Unidos, y ahí Prince quedó, digamos, un poco encantado con la manera en la que se desenvolvía Bukele. Entablaron pues pláticas, se empezaron a acercar. Él fue allá a El Salvador a conocer esta prisión de máxima seguridad que ha instalado Nayib Bukele, en teoría para tener a todas las maras. Esta CICOT se llama, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, a la cual Prince ha pues reconocido e incluso cuestionó el que el gobierno de Estados Unidos haya en un momento declarado a Bukele y a su círculo cercano dentro de las personas con sospechas ahí de ligas con organizaciones terroristas. A partir de eso es que en enero
del año en curso empezó a tener conversaciones con un grupo de ejecutivos de la Casa Blanca y empezaron a maquinar lo que hemos visto todos, que ha tenido un desenvolvimiento con respecto a las deportaciones masivas de migrantes que van a parar a este centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador. En estas pláticas que empezó a tener Prince con este grupo de ejecutivos, él precisamente empezó a plantear esto. Político y CNN tuvieron acceso a este plan y describían cómo él lo que puso sobre la mesa es los servicios de una de sus empresas para acelerar la deportación de migrantes, sobre todo venezolanos, y que estuvieran en situación irregular para mandarlos a esta prisión. Sabemos, porque es el acuerdo que se llegó en un momento en el que después vimos a el secretario de Estado Marco Rubio y luego a Nayib Bukele agradecer la confianza de Trump, y Trump a Nayib Bukele agradecer por recibir a todos estos migrantes, que existe este plan. Aún no está confirmado el papel, hasta donde se sabe, hasta donde la prensa estadounidense ha dado a conocer de las empresas de Prince para estar transportando a los migrantes de Estados Unidos a El Salvador. Lo que sí ha quedado registrado, tanto en Político como en CNN, es que su plan consideraba, para evitar todo tipo de críticas, comprar una porción de esta cárcel o declararla como territorio estadounidense para no tener problema en estas deportaciones, y llevar a cabo en lo que papel hicieron como en Guantánamo, esta cárcel donde se llevaron a personas con sospecha de haber participado en grupos terroristas de ahí en Medio Oriente, y en algunos casos se comprobó que no eran así. Lo que también quedó registrado en ese caso fue todo lo tipo de torturas y vejaciones que ocurrieron, claro, con el aval del gobierno de Estados Unidos. De hecho, en declaraciones a la prensa, el propio Eric Prince dijo que no había por el momento nada que se hubiera concretado por parte de, ahora sí que un acuerdo, un negocio con el gobierno de Estados Unidos para él trasladar a los migrantes como parte de unas empresas. Lo que sí declaró a la prensa fue: si van a alcanzar estas cifras y escala, necesitarán más participación del sector privado. De CNN reportaba incluso que a Trump se le cuestionó sobre esta posible alianza y dijo que no estaba enterado, pero que no le parecería nada mal. Recordemos, todo empieza cuando Eric Prince asiste a la Conferencia Política de Acción Conservadora. De hecho, es un miembro de la junta directiva. Se enfoca y ve todo lo que puede explotar de Nayib Bukele. Se acerca cuando va en agosto pasado a su prisión, y de ahí los encuentros se van desarrollando al punto de que cuando él llega a plantear este mecanismo de transportar a migrantes, a los pocos semanas es cuando vimos todos al secretario de Estado Marco Rubio ya en pláticas y negociaciones. No obstante, expansión e injerencismo que hay detrás de Eric Prince no solamente se remite al caso de El Salvador. De hecho, y esto lo vamos a hablar en el siguiente close-up, hay toda una visión colonialista, injerencista, que está detrás de este hombre republicano, contratista, con formación militar e incluso con ligas con la CIA. Pues ya con esto nos despedimos este viernes. Gracias a usted por seguir 7 días y, claro, heladas. Ya es viernes. Y muy, muy, muy importante, recuerde que el domingo 1 de junio vamos a tener cobertura especial en Sin embargo al aire, para que no se la pierda. Es decir, no va a descansar de nosotros mucho tiempo. Vamos a estar luego. Tiene la información a través de Sin embargo MX permanente 24 horas. Y también en el Sin embargo al aire el domingo a partir de las 2 de la tarde. Gracias.